Buena gente, ¿cómo están? Em, Vamos a ir empezando una de las clases que vamos a hablar más de psicología. Vamos a empezar a profundizar un poquito más a lo que ya veníamos viendo en la clase pasada en relación a Erickson. Hoy vamos a ver algo específico de Erickson. Em, Denme un segundo que aquí hay gente. Buenas, buenas. Esta clase ya está subida en el aula virtual, así que también la pueden ver, ¿sí? Em, Hoy vamos a hablar de la etapa de la vejez, pero desde la perspectiva de Erickson. Vamos a ver cómo Erickson considera la vejez, cuáles consideran las tareas vitales importantes para realizar en esta época de la vida, cuáles son las preocupaciones, ¿no?, de las personas mayores y muchas veces vamos a ver qué cosas hacen las personas mayores que a nosotros nos parece algo raro o algo particular, pero que en realidad tiene que ver con los procesos psicológicos por los que están atravesando las personas mayores. Em, y para eso les empiezo a proyectar la clase, si les parece. Bien. Em, Profe, sí, diga. creo que no está grabando. Por lo menos a mí no me sale el iconito. No, es que no va a salir porque yo lo grabo con otro programa. Ah, ok. No con el Google porque no nos dejan grabar con Google porque se sobrecarga el espacio. Entonces yo lo grabo con otro programita. No sea un problema. Eh, como que se va sumando gente. Buenas, buenas. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver específicamente hoy es la etapa de la vejez tal como la plantean Erickson y Habibush. Son dos autores que vamos a tomar, que ambos tienen la particularidad de que consideran al ciclo vital como importante, interesante y con sus particularidades desde el nacimiento hasta la muerte. Y en cada uno de estos momentos vitales de estas etapas, ellos plantean ciertos condicionantes que son diferentes. Em, Habigus más desde una perspectiva sociológica y Erickson más de una perspectiva psicosocial, ¿sí?, donde lo psicológico tiene su importancia, pero también eh, en relación a las cuestiones sociales que van presionando, que van pulsando desde lo social, ¿no? Lo que tiene que ver con la sociedad, con la familia, con los grupos en los que nos movemos, ¿sí? Dijimos la clase pasada que Erickson dividía al ciclo vital en etapas, ¿no?, en ciertos momentos vitales. Y dice que en cada uno de estos momentos vitales, que ya lo habíamos hablado, había una confluencia de factores biológicos, psíquicos y socioculturales que determinaban ciertas tensiones que yo les contaba que son como un brete, ¿no? Como un problema, una situación que nos iba llevando a tomar ciertas decisiones, a hacer eh, a tomar ciertos caminos, a desarrollarnos de determinada manera, a evolucionar, ¿sí? O por lo contrario, a no obtener estas fortalezas, estas capacidades que plantea Erickson. Él dice que cada una de estas etapas son estadios de desarrollo psicosocial, porque no piensa a la mente, al psiquismo, sino muy atado a lo social, ¿sí? Como que nuestro desarrollo no sucede solamente por algo que nos pasa de adentro, sino también por las presiones sociales que vamos teniendo, ¿no? Por el entorno, como el entorno va ayudando o presionando para que nosotros obtengamos ciertos logros. Piensen, por ejemplo, en
la etapa de la primaria, ¿no? De la escuela primaria. En la etapa de la escuela primaria, por ejemplo, Erickson eh, considera que es la etapa de la diligencia, dice él. Es decir, la etapa donde uno tiene que aprender cosas, porque la sociedad espera, la escuela espera que nosotros nos saquemos buenas notas, la familia también, ¿sí? Entonces hay algo social que va presionando, va poniendo una impronta ahí para que nosotros tengamos que obtener ciertos logros, ¿no? Y si no los obtenemos, ¿qué pasa? Somos el burro de la clase, que se saca los satis, nos retan, ¿sí? Entonces, tenemos ahí algo que solucionar, tenemos una problemática. Y él dice que mientras más vamos creciendo, mientras más nos vamos desarrollando, mientras más vamos transitando por estas etapas vitales, cada vez vamos obteniendo más capacidades. Es decir, nuestro yo se va volviendo cada vez más capaz y más potente. Es decir, nos podemos adaptar mejor al medio, comprendemos ciertas cosas, nos desempeñamos como se espera, podemos obtener ciertos logros, ¿sí? Que la sociedad está esperando de nosotros, que trabajemos, que nos casemos, que tengamos hijos, todas esas cosas son presiones sociales, ¿sí? Son tareas vitales que nos encomienda la sociedad, nos encomienda por no decir nos obliga, ¿sí? Y mientras vamos nosotros pudiendo cumplir con estas tareas, vamos obteniendo, dice Erickson, fortalezas. Fortalezas en el sentido de habilidades, capacidades, ¿sí? Cada una de estas etapas tiene una crisis, un momento crítico y a la vez tiene tareas que se le encomiendan desde lo social y capacidades o habilidades que se pueden obtener, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, Sí, profe. perfecto. Buenísimo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es lo que pasaría en la etapa de la vejez según Erickson. Aquí tenemos un cuadrito para que ustedes vean todas las etapas, ¿sí? Tenemos la infancia, que él la llama confianza versus desconfianza, ¿sí? Habla también de cuáles son las órdenes de la vida importantes, ¿no? Que es la madre, el orden cósmico y las fortalezas básicas que tendríamos para obtener, o sea, las virtudes sería la esperanza, por ejemplo, y lo que no está bueno que nosotros obtengamos en ese momento sería el retraimiento, por ejemplo. Em, Esta etapa es importante también en la vejez. ¿Por qué? Esta etapa, que es la primera etapa vital, que son los primeros meses de vida, de Erickson dice que nosotros aprendemos a confiar en el mundo, ¿sí? En que alguien bueno nos puede cuidar, en que hay gente buena, que puede estar pendiente de lo que nosotros necesitemos. Obviamente que esto lo vamos a poder em, transitar de manera mucho más positiva si hemos tenido a alguien que nos cuide cuando hemos sido muy pequeños, ¿sí? Alguien que nos haya dado de comer, que nos haya limpiado, que nos haya ejercitado, que nos haya hablado, ¿sí? Desde muy pequeños. Y Erickson sostiene que sobre esta etapa es que se construyen las posteriores. Y es donde nosotros adquirimos, fíjense qué simpático, la fortaleza de la esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que algo bueno venga en el futuro, esperanza de que haya gente, me encuentre con gente buena, por ejemplo, de que alguien me va a cuidar en el futuro, ¿sí? Em, Todo eso lo construimos en los primeros momentos de la vida. Seguramente ustedes lo vean o lo vayan a ver en alguna de las otras materias, especialmente cuando vean niñez, ¿sí? Pero esta etapa es súper importante porque Erickson después dice que para que nosotros nos dejemos cuidar cuando seamos viejos, tenemos que haber tenido buenas experiencias de cuidado cuando hemos sido niños, ¿no? Si para nosotros no hubo cuidado bueno, no fueron amables con nosotros, o no tenemos esa experiencia de que alguien bueno nos haya cuidado,
es posible que tampoco nos dejemos cuidar tan fácilmente cuando seamos viejos, ¿sí? Eh, por eso es que son tan importantes las otras etapas, porque también nos van dando la posibilidad de obtener estas habilidades que nos van a servir en algún momento en la vejez. ¿Sí? Denme un segundo que acá hay más gente. Estamos. Y así pasa con las otras etapas, ¿sí? Después tenemos autonomía versus vergüenza, que es cuando los niños empiezan a caminar y empiezan a hablar, ¿sí? Y está esta posibilidad de vernos cada vez más autónomos y de hacer cosas propias o de tener miedo por lo que nos digan, ¿sí? También tenemos la etapa de iniciativa versus culpa, que también es cuando uno ya es más grandecito en la edad del juego, ¿sí? En los 3 4 años que uno puede hacer cosas independientes o también puede sentir culpa, ¿sí? La edad escolar, como yo les decía, que es la de industriosidad o de diligencia versus inferioridad, también, que es cuando nosotros aprendemos a sentirnos competentes en algo, que somos buenos en algo, y eso después nos va a servir para cuando trabajemos también, ¿no? El saber o creer que somos buenos para algo. Después en la adolescencia tenemos la identidad versus confusión de roles, que es precisamente esto de construir o aprender quién somos, cómo queremos ser en el futuro, ¿sí? Em, donde aprendemos la fidelidad a nosotros mismos, ¿no? A ser fieles a lo que queremos, a lo que nos gusta. Em, También tenemos en la juventud la etapa de intimidad versus aislamiento, que es donde aprendemos a poner en juego esta identidad en, en relación con otros, ¿no? Em, Poder relacionarnos profundamente con otras personas, poder comprometernos, sea con pareja, sea con trabajo, sea con estudio, sea con grupos, ¿sí? Que pueden ser de ideologías, ¿sí? Es donde uno aprende esto, la capacidad de amor. No amor como la emoción, como el sentimiento, sino amor como el compromiso que uno pone cuando se relaciona con otros. ¿Sí? Y en la adultez tenemos la etapa de generatividad versus estancamiento, que es ya no la adultez temprana, sino la adulto de 40, 50 años, ¿sí? Donde se convierten en la generación bisagra, los que cuidan a los más chicos y cuidan a los más grandes. Em, y esta etapa de generatividad es precisamente porque uno está enfocado en generar, en hacer, cuidar hijos, en trabajar, en crear cosas, ¿sí? Y por eso la fortaleza básica que se obtiene acá es el cuidado, ¿sí? No solo crear hijos, sino cuidarlos, ¿sí? No solo tener una idea, sino llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, el cuidado es lo que uno puede lograr aquí, ¿no? Em, y la última etapa, que es donde nosotros nos vamos a enfocar, que es la etapa de integridad versus desesperanza o desesperación, dicen otros autores, de acuerdo a cómo se traduzca, ¿sí? Porque es la palabra despair. Y despair no tenemos como una palabra exacta para traducirlo. Puede ser desesperanza o puede ser desesperación, ¿sí? Aquí yo les puse uno que lo he puesto como desesperanza, pero a mí me gusta más desesperación. ¿Qué es lo que dice Erickson de esta etapa? Que en esta etapa es donde podemos adquirir, como les decía, la sabiduría, ¿sí? Es la fortaleza, la capacidad que podemos llegar a obtener en este momento, si la transitamos de manera positiva, es la sabiduría. No dice que todos los viejos vayan a ser sabios, ¿sí? Sino dice que es el momento justo donde todo se alinea para que nosotros podamos encontrar, podamos obtener esa sabiduría, ¿sí? Piensen ustedes que esto es como un jueguito, los que han jugado jueguitos virtuales, como que en cada uno tiene que ir haciendo una misión, obteniendo algo, ganando algo, bueno, o así parecido piensa Erickson el desarrollo. En cada etapa, en cada momento del juego, ¿sí? En cada nivel, nosotros tenemos
que obtener algo, que ganar algo. Bueno, y uno puede ganar o puede no ganarlo, ¿sí? O puede quedarse ahí dando vueltas. Bueno, plantea esto, ¿no? Que ahí está la posibilidad, todo se alinea para que nosotros lleguemos a ser sabios, pero no todas las personas llegan. ¿Sí? Habigus, que es otro autor que retoma lo que plantea Erickson, plantea que la sociedad nos encomienda a nosotros un reto o un objetivo que tenemos que cumplir en cada edad. ¿Sí? Piensen ustedes. Eh, eh, esa cosa que nos dicen cuando nos juntamos en las reuniones de fin de año, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo te recibís? ¿Y para cuándo los hijos? ¿Y para cuándo los nietos? ¿Y para cuándo el casamiento? ¿Y para cuándo vas a traer pareja? Bueno, eso es la voz de la sociedad diciéndonos precisamente que los logros que ellos esperan que nosotros tengamos no lo estamos obteniendo, ¿sí? En realidad es eso, ¿eh? La sociedad espera que nosotros obtengamos, por estar en cierto momento vital, ciertas metas, ¿sí? Ciertos objetivos. Y Feliciano Villar nos dice que si nosotros hacemos esto que la sociedad espera de nosotros, nos van a felicitar. ¿Sí? Qué bien que te recibiste, qué bueno que te casaste, qué bueno que tuviste tu primer hijo. ¿Y ahora el segundo? ¿Para cuándo el segundo? Bueno, es que es una cosa de nunca acabar esto. Siempre la sociedad tiene algo para pedirnos, ¿no? Y cuando lo hacemos bien o cuando hacemos esto que se espera, nosotros sentimos que somos competentes, que podemos lograr cosas, ¿no? Aumenta nuestra autoestima y también aumenta la visión positiva que tiene la comunidad de uno. Miralo, mira qué rápido que se recibió, mirá lo rápido que hizo tal cosa, mirá que ya tiene 3 hijos y la edad que tiene, mirá qué bien, y mirá qué bien que han salido esos chicos que estudian, ¿sí? Eso es lo que espera la sociedad, ¿no? Y la sociedad nos mira con buenos ojos cuando cumplimos esas tareas vitales, pero también nos mira mal si no las cumplimos, ¿sí? Si no las cumplimos, también viene el reto, ¿sí? Eso de, ¿y para cuánto tal cosa? ¿Y para cuánto tal otra? ¿Cómo hacer esto? ¿Sí? Porque eso es precisamente la sociedad presionándonos para que vayamos cumpliendo estas tareas. Y Habigur se tomó el trabajo de enumerar todas las tareas vitales que le corresponden a cada uno de estos momentos que veíamos de acá de Erickson. Cada una de estas etapas lo toma Habius y lo que hace es decir, bueno, a ver, ¿y la sociedad qué espera de cada uno de estos momentos vitales? ¿Sí? ¿Qué es lo que estaría esperando? Bueno, aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la etapa de generatividad frente a estancamiento. ¿Lo ven o quieren que les acerque un poquito más? Les agrando un poquito, ¿sí? Así lo ven mejor. No se rían con las tareas, ¿eh? Dice Javi Wurz que cuando nosotros estamos en esta etapa de generatividad versus estancamiento, que sería entre los 30 y los 60, yo diría más entre los 40 y 50 y pico, dice que nosotros tenemos las tareas encomendadas por la sociedad de favorecer la asunción de responsabilidades y felicidad de los hijos. O sea, la sociedad espera que nosotros hagamos a nuestros hijos responsables y que sean felices, como si fuera, como si fuera fácil o como si fuera posible que nosotros hagamos felices a nuestros hijos. Pero bueno, se espera que nosotros hagamos eso, ¿sí? Que estemos pendientes de que sean responsables, que estén bien, que sean felices. También que puedan alcanzar y mantener, que podamos alcanzar y mantener cuotas, dice, profesionales satisfactorias, es decir, solo que trabajemos ya como en la edad anterior, que es la integración al mundo laboral. ¿Lo ven en en intimidad frente a aislamiento? Dice integración al mundo laboral. Bueno, se espera que uno entre los 18 y los 30 se involucre, ¿no? Con un trabajo.
Pero ya no nos piden eso en esta otra etapa de generatividad. Nos piden que seamos lo mejor que podemos ser. ¿Sí? No solo que trabajemos, sino que seamos buenos en lo que hacemos, que seamos lo mejor que podemos, ¿no? También que podamos tener algunas actividades de ocio, ¿sí? Con otras personas, que podamos salir a jugar al fútbol, juntarnos a tomar mate con las amigas, ¿sí? Se espera que podamos tener otros espacios que no sean solo el trabajo. Y fíjense esta, dice, relacionarse con la pareja en tanto persona. ¿Saben qué quiere decir eso? Piensen ustedes en una persona de 50 años. Está casado y ya está casado desde hace sus 20 y pico de años, quizás más. Los hijos ya se están yendo y se encuentra de nuevo solo con la pareja, con más tiempo. Y uno se da cuenta que la pareja ha cambiado, que ya no es como era antes cuando uno la conoció. Entonces, se da la posibilidad de reencontrarse con la pareja o desencontrarse con la pareja, ¿no? Em, entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Nos podemos relacionar ya no como la madre de mis hijos, el padre de mis hijos, el trabajador que tenía al lado, sino como persona, ¿sí? ¿Cómo es como persona? ¿Quiero seguir yo estando con esta persona o no quiero seguir estando con esta persona? Quizás los hijos también ya se fueron, ¿sí? Quizás ya estamos entrando en la jubilación y ya tenemos más tiempo para estar en la casa y más tiempo para estar con esa persona que no estábamos tanto. Entonces, hay un reajuste en la relación, ¿sí? Hay un reajuste que puede ser para mejor o no para mejor, pero es importante que uno haga este reajuste, ¿sí? ¿Qué otra meta también nos espera la sociedad que podamos lograr? Que nos aceptemos y nos ajustemos a los cambios fisiológicos de la mediana edad, ¿sí? Acá ya cuando empezamos con los famosos achaques, ¿sí? Que hay cosas que no podemos hacer, que hay cosas que nos tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces, que nosotros podamos también ir aceptándonos con estos cambios, que ya no tenemos 20, que hay cosas que van a cambiar en nosotros y que muchas veces tenemos que cuidar. em, y es una tarea también que nos encomiendan, cuidarse a uno, ¿no? Y otra de las tareas también importante y que no es menor y que no es fácil, porque todas estas tareas involucran mucha energía psíquica, es adaptarse al envejecimiento de los padres, ¿sí? El saber que los padres que teníamos antes ya no son, que muchas veces van a requerir más de nuestros cuidados, ¿sí? Y ya no son ellos en los que nosotros nos apoyamos, sino muchas veces ellos se van a tener que apoyar en nosotros, ¿sí? Y eso también es difícil, ¿sí? No es fácil ver envejecer a nuestros padres, que muchas veces han sido quienes nos daban todo, quienes han sido nuestro pilar muchas veces, y que necesitan de nosotros para sus cuidados, para hacer ciertas cosas, ¿sí? Em, y el adaptarse a este envejecimiento es otra de las tareas, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Eso es la degeneratividad, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en estas que son las de la vejez, ¿sí? Las tareas vitales de la vejez. Dijimos que las tareas vitales de la vejez corresponden a la etapa de integridad versus desesperanza o versus desesperación. Em, ¿Cuáles son las tareas que nosotros tendríamos que poder lograr en este momento? Adaptarnos a la fuerza física y la salud en declive, ¿sí? Los achaques que vengan, poder adaptarnos. El poder adaptarnos a la jubilación también y muchas veces a la reducción de ingresos, ¿sí? Que no vamos a tener la misma capacidad económica que teníamos antes y posiblemente nos tengamos que adaptar. Muchas veces también a la pérdida de la pareja, a la viudedad, ¿sí? Que puede suceder en esta etapa, que también es algo muy doloroso, ¿no? También el poder sentir
que somos parte del grupo de la vejez, ¿sí? El sentir una afiliación con el grupo de los viejos, ¿sí? El poder sentir que somos parte de los viejos, pero también poder adoptarnos y adaptarnos a los roles sociales de manera flexible. Es decir, em, poder trabajar si uno puede o quiere, de la manera que quiera o que pueda, em, ser abuelo, ¿sí? O padre de otra manera. Imagínense que nosotros pensamos en un padre, cuando nos imaginamos un padre, como capaz de sostener al hijo, y en este caso va a ser distinto, muy posiblemente tener un rol de padre, pero un padre que necesita que lo cuiden o que lo ayuden, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es flexibilizar esos roles que nosotros teníamos pensado o que veníamos ejerciendo de cierta manera para ejercerlo de manera distinta y que eso no nos afecte, ¿sí? Que no nos afecte de sobremanera. Y también, y por último, establecer un hábitat físico de vida satisfactorio, ¿sí? El poder tener un lugar donde nosotros nos sintamos cómodos, estemos bien, estemos satisfechos, ¿sí? Que no es menor en la etapa de la vejez, ¿sí? Porque este puede que sea nuestra casa, como puede que no, como puede que sea una institución, ¿sí? Pero el poder sentirnos bien cómodos y satisfechos en ese lugar también es un trabajo, ¿sí? También es un trabajo psíquico, es una tarea que tendríamos que poder lograr en este momento, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y acá les traigo una foto que es de una expo que hicimos que se llama Expo Tiempo de Oportunidades, em, donde varias parejas de tango nos acompañaron. Estas personas, todas estas personas que ustedes están viendo, transitan por la etapa de la integridad versus la desesperación, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, lo están transitando. Lo que pasa es que lo están transitando de una etapa, de una forma muy saludable, ¿no? ¿Qué implica esto? Ahora vamos a ver qué es la etapa de la integridad versus la desesperación. Dice Erickson que esta etapa es la síntesis de las etapas anteriores. Y teníamos una profesora que nos sabía explicar y que nos sabía contar y nos decía que esta etapa es como un crisol. ¿Saben ustedes lo que es un crisol? ¿Vieron donde se funden los metales? El oro, por ejemplo, el oro no viene como nosotros lo conocemos en los anillos y en las pulseras y en los aritos. Viene mezclado con otras impurezas, ¿sí? Cuando uno lo encuentra, está mezclado con otras impurezas. ¿Qué tiene que hacer uno? Ponerlo en el crisol y calentarlo a cierta temperatura para que esas impurezas se vayan, ¿sí? Se evaporen y quede solamente el oro puro. Y eso nos decía que es esta etapa, esta profesora. Em, Nos decía que la etapa de la vejez es precisamente ser lo más uno que se puede ser, ¿sí? Ser lo más puro de uno que se puede ser. Es decir, tenemos la oportunidad de sacar eso que está de más, ¿sí? Eso que ya aprendimos, que ya no nos gusta, que no queremos, y poder ser lo más auténticos posible, ¿sí? Que esta etapa sería como eh, una síntesis, o sea, un compendio de aprendizajes que hemos hecho en las otras etapas y en nuestras experiencias, obviamente, de vida, para que nosotros podamos ser lo más íntegros posible, ¿sí? Podemos ser lo más yo que puedo ser, eh, lo más puro que uno puede ser de uno, ¿sí? Es como el oro puro. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de integridad? ¿Sí? Piensen que em, si nosotros pensamos quién soy, ¿sí? Vamos a ir por identidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué responderían a la pregunta ¿qué soy? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Me quieren escribir? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién sos?
No me digan el nombre, me digan yo soy algo. ¿Quiénes son ustedes? Cuéntenme, mire que estoy esperando. Una profesional, una persona, una persona cómo, una persona qué. Yo les diría, Profe, por ejemplo, profe, madre, ¿sí? soy Marta Borda y buenas tardes. Ujú. Yo soy una persona creativa, muy pensante y que estoy en Bien, constante crecimiento para, bueno, digamos, adquiriendo conocimientos para crecer. bien, buenísimo, muy bien, Mara. Acá me dicen, soy un ser de luz. Ese me hace acordar al meme, soy un ser de luz y después voy a electrocutar a varios. Soy una madre, estudiante, trabajadora, muy bien. Soy una persona que me dedico al cuidado de niños, bien. Soy amable, buena, activa, responsable, bien. Muchas cosas, me dice Carolina, mujer, mamá, abuela, bien. Una persona versátil, bien. Una madre, una persona bondadosa, muy bien. Soy alguien indispensable, bueno, muy bien. Soy una mamá profesional, trabajadora, estudiante, amiga. Soy rockera, me dice Sonia, muy bien. Soy mamá, esposa, señor maternal, bien. Soy estudiante, soy acuariana. ¿Qué querrá decir eso? Yo les diría, a ver, soy una persona determinada, les diría yo. Eh, Eso que uno responde cuando a uno le preguntan o uno se pregunta quién soy, eso es la integridad, ¿sí? Eso es la seguridad del yo, ¿sí? Pasa, y piensen ustedes, si ustedes ahora, por ejemplo, yo digo ahora, soy madre, soy psicóloga, soy hija, por ejemplo, ¿no? Me dice solo el loco de los gatos. Bueno, puede ser. Piensen ustedes, ¿no? Yo les nombro tres roles, ¿no? Soy psicóloga, soy madre y soy hija, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en la vejez cuando me empiezan a quitar roles? Por ejemplo, si yo me jubilo, ya no voy a ser psicólogo, ¿sí? Voy a ser una jubilada. Si mi hijo ya no requiere de mí, entonces ya, sí, va a ser un rol que va a ser distinto. Y mi padre, por ejemplo, fallece, ya ese rol tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces voy a tener que empezar a pensar quién soy. Y más aún si después empiezan achaques y ya no me dejan ser quien era o no me dejan sentirme como me sentía, ¿sí? Piensen ustedes en una persona muy mayor que tiene una gran dependencia, por ejemplo, y que ha sido un profesional y ha sido súper autónomo, por ejemplo. Piensen ustedes que eso es una herida, ¿sí? Eso es una, una afrenta narcisista, es decir, uno lo puede sentir como una pérdida, ¿sí? Yo perdí parte de quién era y ya no soy esa persona que era. ¿Cómo hago entonces para mantenerme íntegro, seguro de quién soy, cuando hay muchas cosas que ya no soy, que antes era y que ya no soy, y que me fueron quitando o se fueron yendo o se fueron transformando? ¿No? Eso precisamente es el desafío de la vejez. El poder mantenerse integrado en un cuerpo que cambia, que se transforma, que muchas veces hay cosas que ya no puede hacer, ¿sí? Em, ¿Y cómo hago para mantener esa integridad, para seguir sintiéndome yo pese a los cambios, pese a las transformaciones, pese al lugar que me deja la sociedad también, ¿no? En lugar de ser alguien, como dicen, pasivo, un pasivo, ¿sí? Hablábamos mucho de esto, ¿no? Del lugar negativo que nos pone la sociedad. Sí, Celina, ¿querías decir algo? Sí, creo que esto también lo transita una persona que adquiere una discapacidad. Totalmente, si es de un momento para el otro, por supuesto, ¿sí? Es un... Country cambia la vida. Ujú, totalmente. Y uno tiene que resignificar quién es, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué soy después de estos cambios? ¿Quién queda? ¿No?
Y acá me decían, Candela que cuida a un doctor, médico cirujano, cardiólogo con Parkinson. Claro, claro, sí. Todas esas cosas son dolorosas para el psiquismo, son duras, ¿no? Y requieren un gran trabajo psíquico para que uno pueda sentirse todavía integrado, importante, valioso, cuando hay muchas cosas que van cambiando, ¿no? Y, y que cambian no solo desde lo físico, sino también desde lo psíquico y desde lo social, ¿no? Desde los roles que nos van dando, ¿no? Por eso es que Erickson plantea esta etapa como una etapa tan importante como las otras. No es que venimos de bajada, no es que vamos de salida ya, no, no, no. Él al contrario, la plantea como una última etapa, pero que da la posibilidad de obtener el mayor logro que un ser humano pueda obtener, ¿sí? Pero si es capaz de transitar todo esto y sin caer en la desesperación, ¿sí? Ya vamos a ver también qué es la desesperación. Podemos hablar de la integridad como también un sentimiento de coherencia, ¿no? Como una totalidad entre lo que somos físicamente, lo que somos psíquicamente y lo que somos socialmente. ¿Sí? Eso también es una definición de integridad. Y dice Erickson que muchas veces em, eh, cuando llegamos a la vejez, eso implica llegar a una etapa donde nos inclinamos más, dice, por el orden y el sentido. No el orden de ordenar las cosas, no, 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 sino el orden de las cosas vividas, ¿sí? Y el sentido de las cosas vividas. Entonces, eso es muy importante para las personas mayores. El rememorar, recordar, resignificar ciertas situaciones, ¿sí? Porque hay una intencionalidad de poner orden, ¿no? A la vida vivida, a las situaciones, a los eventos, ¿no? Y a la experiencia. Y también dice Erickson que hay una integración emocional. Es decir, las personas mayores tienden a manejar mejor las emociones que los más jóvenes. Obviamente porque tienen mucho más experiencia y tienen más capacidad de moderarlas, ¿sí? Entonces, tienden a esto, a entenderlas más a las emociones propias y también las ajenas y a poder manejarlas, ¿sí? Entonces, puede que una alegría uno sepa que eso no va a ser para siempre y puede ser que una tristeza uno sepa que no es para siempre también, ¿sí? Y otra cosa que sucede o debiera suceder en este momento es la disposición a renunciar al liderazgo. Es decir, llega el momento en la vida en que nos tenemos que correr, ¿sí? Y que tenemos que aceptar eso, que nos tenemos que correr y que tenemos que dejar el lugar de preponderancia a los más jóvenes, ¿sí? A algunos se les dificulta eso. Piensen ustedes en algunos profes universitarios que están tan felices en su lugar y se sienten tan importantes en donde hacen ciertas cosas que no quieren jubilarse ni a palos, ¿sí? Y uno les dice que se tienen que jubilar, no quieren saber nada y se ofenden mucho cuando los notifican que se tienen que jubilar, ¿sí? Por esto, porque les cuesta la renuncia al liderazgo, ¿sí? Pero es algo que es necesario. Y es un trabajo, ¿no? ¿Y qué otras cosas dice Erickson en relación a esta etapa? Erickson dice que uno tendría que poder, en esta etapa, aceptar la vida que se ha vivido, ¿sí? Tal como ha sido. Uno puede quedarse enojado con lo que no se pudo, con lo que no salió, con las cosas que a uno le tocaron, ¿sí? Con las cartas que a uno le tocaron en la vida. A todos nos tocan distintas cartas, ¿no? Y a todos nos tocan distintas situaciones. La integridad es poder aceptar que esas fueron las cartas que nos tocaron y que uno hizo lo que pudo, ¿no? Con las cartas que le salieron. Eh,
Por eso, fíjense en el cuarto que dice la aceptación de la responsabilidad por la vida vivida. ¿Sí? No solamente por las cartas que nos tocaron, sino también por las elecciones que uno hizo. ¿Sí? Todos elegimos, hacemos ciertas cosas y después tenemos que lidiar con las consecuencias de esa situación, ¿no? Entonces, aceptar nuestra vida, aceptar las cosas que nos sucedieron y también tomar responsabilidad de las propias acciones que tomamos y los resultados de esas acciones es también una tarea de esta etapa. También dice Erickson el reconocimiento de las personas que han sido importantes, el poder entender cuán importantes fueron ciertas personas en nuestra vida, darles el lugar que merecen, ¿sí? El poder ya no estar enojado con nuestros padres, por ejemplo, poder darnos cuenta de que han sido como han sido por la vida que han tenido, ¿sí? Y muchas veces pasar facturas o quedarse enojado con ciertas cosas que sucedieron o que ellos hicieron no es constructivo en la vejez, ¿sí? Sí, Salina. Sí, en cuanto al reconocimiento de las personas que han sido importantes, eh, yo lo aplico lo bueno y lo no tan bueno, las Sí, dos cosas. sí, Y totalmente. lo del nuevo amor a los padres y todo eso libre de deseo, no sé por qué, pero se me vienen a la mente las constelaciones familiares que por todos lados te dicen tenés que hacer constelación familiar. O están de moda o Están de moda. realmente eso debe ser un flash. No sé. Hagan terapia, no hagan constelaciones familiares, hagan terapia. Sí, no sé, realmente. Se me vino eso a la cabeza. Em, Porque todo el mundo lo habla y lo dice así. y sí, por supuesto, porque sacan de estas cosas, pero en realidad esto uno lo hace algunas cosas más conscientes y otras inconscientes. ¿Sí? Muchas personas, cuando ustedes las entrevistas, van a encontrar algunas de estas cosas, pero no necesariamente las personas se las van a nombrar así, ¿sí? Sino que les van a contar otras historias, les van a contar que, por ejemplo, sus padres no fueron tan buenos o tuvieron malas experiencias o les pasaron cosas malas, pero en la etapa de la vejez uno puede como, no les voy a decir perdonar ni disculpar, pero sí entender mejor la humanidad de las otras personas que nos han precedido, ¿sí? El entender que hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron a su alcance y que, bueno o malo, eso fue lo que pasó, que han sido tan humanos como nosotros, ¿no? Em, lo cual es un trabajo. No les digo que eso sea fácil. Algunas veces se hace solo, otras veces se hace con terapia. ¿Sí? Pero es importante porque uno para eso tiene la etapa de la vejez, según Erickson, ¿no? Este es el momento de que no te mueras enojado, ¿sí? Este es el momento de que vos puedas entender que tu vida ha sido así porque tenía que ser así, ¿sí? No hay un retroceso, no hay un rewind, no es que uno pueda volver y decir, ay, si hubiera hecho esto, pasaría tal cosa, ¿sí? No existe eso en la vida, es poder aceptar esas cosas que pasaron como pasaron y las cosas buenas que seguramente deben haber acarreado también, ¿no? Un segundo, que aquí hay otra persona. Bien. Esos serían los aspectos positivos, ¿no? El poder aceptar la vida vivida como ha sido, el poder aceptar la responsabilidad que uno ha tenido en esta vida, el poder perdonar, disculpar, sí, o aceptar ciertas cosas que hayan pasado, que hayan hecho otras personas, el darle lugar a las personas importantes, ¿sí? Todo eso sería lo positivo que uno puede lograr en esta etapa, ¿sí? Que sería más del lado de la integración. Pero también tenemos los aspectos negativos. ¿Sí? Y los aspectos negativos tienen que ver con qué pasa si uno se queda enojado con la vida vivida. Dice, no, porque a mí, pues yo tendría que haber nacido rico, claro, a mí no me tocó. Entonces, por eso mi vida ha sido una porquería, porque no nací rico, ¿sí? O por ciertas circunstancias, ¿no? De la vida. Dice Erickson que
se sienten engañados, ¿sí? Muchas veces las personas mayores. Es como, esto no es lo que me prometieron a mí. Cuando me dijeron, ay, tenés toda una vida por delante, pero esta no era la vida que a mí me habían prometido, ¿no? Me habían dicho que uno tenía posibilidades de hacer de todo y al final no. Al final las cosas me salieron mal, estas decisiones me fueron mal, ¿sí? Puede pasar que las personas mayores, sí, hay muchas personas así, puede pasar que las personas mayores em, se sientan enojados con el pasado, ¿sí? No acepten su vida como ha sido, como ha vivido, ¿sí? Como lo han vivido. Por eso dice, el destino no es aceptado como la trama de la vida, ¿sí? Como que las cosas salieron así porque así tenían que salir, ¿sí? Porque no había otra. Y muchas veces también se sientan muy eh, temerosos ante la muerte, ¿sí? Que no se acepte la muerte como la frontera definitiva, ¿sí? Dice acá es vivir con rencor y amargura, claro, sí, sí, eso es la desesperación, ¿sí? Es estar enojado con la vida, ¿sí? Enojado con las circunstancias que nos tocaron, con las cartas que nos tocaron, es no entender o no aceptar que la vida tiene un fin, tiene un límite, ¿sí? Piensen ustedes también en estas personas que viven haciendo de todo para verse más jóvenes, como si eso fuera a alejar la muerte, ¿sí? Como si eso los fuera a hacer más jóvenes, ¿no? Eh, eh, Dice que muchas veces, dice Erickson, que se expresan un sentimiento de que el tiempo es muy corto para volver a empezar, ¿sí? Es como que no pueden cambiar lo que han hecho mal, por ejemplo, o lo que sienten que no ha estado bien, y que es muy corto lo que queda para poder cambiar o transformar eso, ¿sí? Muchas veces ustedes lo van a ver y seguramente lo vean, muchos de ustedes, en estas personas que son los quejosos crónicos, ¿sí? Eh, Acá me dicen, escuché en el geriátrico decir soy un ente. Sí, sí, bueno, por eso, ya no soy quien era, no soy una persona, soy un ente. Eh, Pueden verlo en personas quejosas, ¿sí? Enojadas con la vida, enojadas con otras personas, por ejemplo, de la familia, quejosos, quejarse de todo. Son esas personas de todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Son personas que no han podido abrazar el cambio, los cambios, las transformaciones y que se sienten eh, desfasados también con los tiempos, ¿no? Que no pueden aceptar ser flexibles con las cosas como son ahora o con las nuevas formas de la vida de la gente, ¿no? Em, y dice Erickson que aquí es donde sucede la desintegración yoica. ¿Qué sería la desintegración yoica? Dice él que es cuando no encuentran lazos que le den articulación o seguridad. Em, ¿Cómo sería esto? Sería eh, personas que no encuentran satisfacción en nada, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes les van a hacer una tarea para recordar su historia y ellos no se sienten satisfechos con eso, con escuchar música que les gustaba, con relacionarse con gente de la familia que los venga a ver, ¿sí? Se sienten eso, inseguros y que nada les da felicidad o tranquilidad, ¿sí? Sí, Salina. ¿Es algo parecido o es lo mismo que la fragilidad yoica? Totalmente, sí, sí. Ah, eso yo lo vi, lo escuché así en trabajos de la pastoral carcelaria, eh, para que van trabajando con las personas que van a ser escarceladas, que ya llegan al final de su condena, y con las personas que también están en ese proceso por desintoxicación de adicciones. Como que Eh, le hacen como un tratamiento, o no sé cómo se Ujú, llama clínicamente o ujú, profesionalmente, pero yo lo escuché como fragilidad yoica. ujú.
Lo que pasa es que la fragilidad yoica, eso puede darse en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Uno puede Sí, sí, tener eran una, jóvenes, muchos eran muy jóvenes, sí. claro, por alguna circunstancia, alguna situación que tenga que ver con el ambiente, algo que les haya pasado, o esto, una capacidad que no se adquirió, como dice Erickson, ¿no? Eso puede dar una fragilidad yoica, puede dar un yo que sea frágil y que ante ciertos condicionantes no tiene la capacidad de mantenerse integrado, ¿sí? Es precisamente. Pero esto que nosotros vemos de la desintegración yoica, usualmente estamos hablando de la etapa de la integridad, ¿sí? Integridad versus desesperación o desintegración yoica. ¿Eh? Piensen ustedes que quizás es alguien que am, ha podido responder a esta pregunta, ¿quién soy?, de manera satisfactoria antes, pero quizás en este momento ya no, porque no se sienta eso una persona valiosa, capaz, quizás porque se lo hacen sentir los otros, o quizás porque ha perdido esto, todos los roles que eran importantes para esta persona, ¿sí? Entonces, digamos, en este momento tenemos como muchas heridas, ¿no? Podemos llegar a tener desde lo físico muchos cambios, muchas transformaciones que nos lleven a estar esto, dependientes de otros y que eso ya es eh, algo que puede afligir mucho nuestra integridad yoica. Los roles también, los roles que nos dejan son roles en la vejez que son muy pobres o muy mal vistos, ¿sí? Y encima de eso, tener que estar dependiente, ¿no? Entonces, obviamente que el psiquismo también va a sufrir, ¿no? O va a tener un gran trabajo para mantenerse integrado, ¿no? Em, Ustedes me dicen que conocen muchas personas así, bueno. El, piensen ustedes una cosa, hay algo interesante para que ustedes sepan. Que pensamos de integridad versus desesperación, en realidad no es que uno adquiere uno o cae en el otro, sino que hay como un gradiente, ¿sí? Entre medio. Es como, piensen en una regla, ¿sí? Tenemos una persona muy, muy, muy íntegra, una persona muy, muy, muy desintegrada. Pero muchas veces, la mayoría de las personas, oscilamos entre uno y otro. Quizás estamos un poquito más de la integración, un poquito más de la desintegración, dependiendo en qué momento de la vejez, porque piensen que no es lo mismo un viejo de 60, de 70, de 80 que de 100 y pico, ¿sí? Entonces también eso depende, ¿no? De las posibilidades, de las capacidades. em, Todo eso va a ir variando, entonces nos va a dar como distintos gradientes o distintos aspectos más positivos y aspectos más negativos en la misma persona. ¿Sí? Y si hablamos de los aspectos positivos, como les dije, el aspecto más positivo que podemos encontrar en este momento vital es la sabiduría, que es la fortaleza o la habilidad que según Erickson podemos adquirir en este momento vital. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es, según Erickson, vamos a ver otros autores más interesantes que profundizan esto, dice que es agudeza madura de ingenio, hasta un conocimiento acumulado, un juicio maduro y una amplia comprensión. Em, ¿Saben ustedes la historia de Salomón? Me imagino que ustedes la deben saber, la historia de Salomón, ¿no? Del rey Sí, Salomón. sí, ¿Sí? profe. Buenísimo. ¿Alguien no sabe la historia del rey Salomón? ¿O todos la saben? Ah, no, acá me hacen algunos que no saben. Bueno, les voy a contar la historia del rey Salomón. El rey Salomón, en la Biblia, dicen que era un rey muy sabio, ¿sí? Y para ejemplificar lo sabio que era este rey, cuentan una anécdota de este rey que dicen que un día caen dos mujeres con dos bebés, ¿sí? Uno que estaba vivo y otro que estaba muerto. Ustedes acuérdense que en esa época no había jueces. El juez era el rey, el que decía cómo se tenía que dirimir todas las disputas, era el rey, ¿sí? El que decía qué le correspondía a quién, todo eso era el rey. Y ellos decían que era muy justo
y que era muy sabio en sus decisiones. Y él, cuando se presentan estas dos mujeres, dicen ser madres del niño que está vivo. Y dicen que mientras estaban durmiendo, una lo apretó a su bebé y lo mató. Pero como no había ADN en ese momento, no podían saber de quién era ese bebé que estaba vivo. ¿Qué se le ocurrió hacer a Salomón? Salomón no se le ocurrió la mejor idea que decir, bueno, entonces, si las dos son madres de este chico que está vivo, entonces lo vamos a cortar al medio y le vamos a dar la mitad a cada uno. Imagínense el revuelo que se arma. ¿Qué pasó? Que una gritó desesperada, no, 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 no lo maten, déjenselo a la otra. Entonces, Salomón comprendió que obviamente la que había rápidamente dicho que no, que prefería que no lo mataran, ¿sí? Que obviamente era la madre de ese niño. Entonces él tenía que descifrar cómo iba a hacer para saber quién era la madre. No había forma, no había ADN. Entonces tenía que encontrar una forma alternativa para decidir, ¿sí? Cómo saber si ese chico era de una o de la otra. Eso es lo que nosotros conocemos como un problema mal planteado, ¿sí? Le faltan datos. Hay datos que él no tenía y que tenía que encontrar la manera de hacer que saltara la madre verdadera, que fue la que fue capaz de perder el hijo con tal de que sobreviviera, ¿sí? Ella no quería que muriera el hijo. Solamente él pensaba que una madre verdadera iba a decir, no, 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 déjenlo vivir, aunque sea con la otra. Sí. Micrófono abierto o algo porque no se le escucha bien a usted. ¿O soy yo? Se escucha Eh, entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Pero me parece que hay otro micrófono abierto, por eso es. Ah, puede ser. A ver. Yo le escucho bien, profe, a mí no se me corta. Sí, es raro. Quizás sea la conexión. Recuerden que después van a tener el video grabado también, después si lo quieren ver más tranquilo. Y no sé si tenemos, a ver, algún micrófono. No, los tenemos a todos apagados. Sí, están todos apagados. Em, entonces, ¿por qué planteamos hasta el día de hoy que eso es una respuesta sabia? Porque lo que hace es encontrar un momento, una forma de resolver algo pensando, como decimos, afuera de la caja, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer para descubrir o tratar de entender esa situación de manera diferente? Él no tenía intenciones de partir el niño al medio, él lo que quería que saltara la madre, ¿se entiende? Entonces, lo que hizo fue hacer algo diferente en base a su juicio, a su experiencia, para ver si podía descubrir cuál era la madre, ¿sí? Em, por eso es que es, como dice aquí la definición, un conocimiento acumulado, pero a la vez un juicio maduro. Es decir, la capacidad de entender las situaciones como las entendíamos antes, de manera quizás más acotada, sino poder entender todos los factores que están dando vuelta en una situación. Poder entender, por ejemplo, la importancia del contexto, la importancia de la propia percepción de las personas que están involucradas en una situación. Y según otros autores, nos sirve mucho esta sabiduría en los problemas que tienen que ver con lo social, ¿sí? Con relaciones. Em, eso es precisamente la sabiduría. Em, una amplia comprensión del mundo, dicen ellos. O sea que la sabiduría no es para todos. No todos los viejos van a ser sabios. Pero sí es cierto que es el momento justo para tener esa cualidad, esa capacidad que es la sabiduría. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia, entonces ahí tenemos la oportunidad de capitalizarla, de usarla, de estrujarla para el bien nuestro o de otros, tanto consejo, por ejemplo, ¿no? Sí, Celina.
Bueno, hay una frase muy chabacana que dice, si el joven supiera y el viejo pudiera. Ujú. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque la juventud nos da muchas posibilidades, pero el entendimiento que tienen las personas mayores es diferente por precisamente toda la vida vivida que tienen, ¿no? La frase Dice, que uso, la frase sí, que uso mucho yo es, el diablo sabe más por viejo que por diablo. ujú, totalmente, sí, totalmente, ¿no? Em, y encima con la vejez del mundo, ¿sí? ¿Cuánto Yo conocimiento sé, acumulado tendrá, no? Sí. o como dice mi mamá, mire si a mí me van a ganar con los años que tengo, dice, como Ujú, discute con los hijos. totalmente, claro. Por supuesto, entonces eso es. Pero piensen ustedes que no todas las personas que tienen muchas experiencias son sabios. ¿Por qué? ¿Qué es lo contrario de sabio? ¿Saben ustedes lo que es lo contrario de sabio? Necio, sopenco, Necio. necio. ¿Por qué necio? Porque no aprende, a pesar de que se golpea la cabeza contra la pared, no aprende, ¿sí? No es, lo contrario de sabiduría no es no saber, no es no tener experiencia, es tener la experiencia, pero no usarla para bien, ¿sí? El no poder aprender de esa experiencia. Entonces, la sabiduría es no solamente tener experiencia, sino haber podido aprender de esa situación, ¿sí? Poder haberle sacado jugo, entender mejor las situaciones, poder desenvolvernos mejor en base a eso, ¿sí? Em, dice Erickson que aunque existe una renuncia, ¿se acuerdan que vimos que uno tiene que renunciar al liderazgo? Sí, pero si bien existe eso de corrernos de la luz, ¿no? Del escenario, corrernos un poquito para el costado, dice Erickson que las personas mayores, a pesar de esa renuncia, se encuentran preocupadas por el mantenimiento del mundo. No es que se desconectan, no es que no les interesa nada. Piensen ustedes en esas personas de 70, de 80 años que van a votar, que les parece importante ir a votar. Y dicen, no, no, yo voy a ir a votar porque es importante, yo voy a hacer valer mi voz. Y van y se levantan y van a votar, ¿sí? Esas son personas precisamente que se mantienen, a pesar de que ya no están liderando ni haciendo cosas importantes, como los hacen los adultos, por ejemplo, ¿no? Esto de liderar listas políticas y demás, pero sí les importa el mundo y les interesa y desde su posibilidad, ellos también ponen su granito de arena, ¿sí? Son responsables y se sienten responsables también por el rumbo que toma el mundo, que toma nuestro país, que toma, sí, la sociedad. Son personas que a pesar de que no están en la cresta de la ola, son personas que están involucradas, que se interesan en las noticias, ¿sí? Que están viendo a ver qué pasa en el edificio, qué pasa en la comunidad, en el barrio, ¿sí? Y que aportan desde sus posibilidades. Eso también tiene que ver con esto de la vejez, con los aspectos positivos, ¿no? Em, Tienen adquirido el compromiso de cuando las cosas se acordaban ujú, de palabra claro, y se totalmente. respetaba. Ujú, totalmente. Sí, Paul. Sí, me pregunto yo desde nuestro rol de cuidadores, cuidadoras, Ujú, y de acuerdo también a la perspectiva de Erickson, que voy entendiendo que esa construcción del yo está vista en este caso a partir de los roles que uno va desplegando o ocupando en la vida. Y me pregunto en ese acompañamiento de cuidados a personas mayores y fortalecer la integración de las personas tendrá que ver con desplegar algún tipo de herramientas para sostener ese contacto con los roles que antes las definían y que ahora hay ese desconcierto alrededor. Entonces me pregunto, bueno, ¿cómo hacer para quizás fortalecer esa, ujú. esta integración y si puede tener que ver con mantenerse en contacto con los roles o encontrar nuevos roles que definen ese yo? Y
y de alguna manera, o esto que decías recién, quizás no tiene que ver con los roles, pero sí con volver a conectarse, con hacer algo para cambiar ese mundo que les preocupa. ¿Qué preocupaciones hay? Yo lo veo mucho en el geriátrico donde laburo, que hay una preocupación por el mundo, pero como una, no hay una autopercepción de que yo participo de ese mundo como para poder cambiar. El Mm. mundo es horrible allá afuera, lo que están pasando con las nuevas generaciones es terrible y yo no tengo injerencia en eso. Hay muchas cosas que se pueden hacer en esto y vamos a ver especialmente lo que tiene que ver con las narrativas, pero reconectar con los roles antiguos que uno ha tenido, em, eso es súper valioso. Pueden salir muchas intervenciones súper ricas de eso. Imagínense los que han sido docentes, a los que les gusta la música, ¿sí? El volver a recuperar esas cosas, contar de los estudiantes que tenían o de qué cosas hacían, de qué cosas les gustaba hacer antes. Eso es súper rico. Pero también esto de, por ejemplo, discutir acerca de las noticias, el sentirse conectado, ya es importante, ¿sí? Y si uno puede hacer intervenciones donde realmente sientan que aportan algo con otras generaciones, es muchísimo más rico. Pero todo esto da para pensar un sinnúmero de intervenciones. Hay que ver la factibilidad, ¿no? La posibilidad, el interés de las personas y se los pueden plantear como distintas intervenciones. ¿Sí? Todo eso que has dicho se puede hacer. Mm, Les cuento algo acerca de esta frase. Erickson plantea que cada una de esas etapas que vimos, él les pone una frase que las caracteriza. Y dice que esta etapa de la integridad versus la desesperación, la frase que la caracterizaría es yo soy aquello que sobrevive en mí. Piensen en esto del crisol, ¿no? Yo soy lo que queda de mí. Yo soy porque sigo siendo lo que he sido en todas las etapas de mi vida, con cosas que se han ido, pero sigo siendo yo, ¿sí? Soy lo que sobrevive, soy lo que todavía está en mí, ¿sí? Mi, eh, mi inteligencia, mi capacidad de hacer reír, mi capacidad, ¿sí? De conectar con otros, ¿sí? De disfrutar ciertas cosas. Eso es lo que queda de la identidad, ¿sí? Y lo que se puede trabajar. ¿Qué es esto? Yo soy aquello que sobrevive en mí. ¿Mm? Y acá viene algo que les va a servir mucho, que tiene que ver con los cambios psicológicos. Que psicológicos se dan en las personas mayores. Primero y principal, que todos ustedes lo tienen que haber visto si han estado un rato con personas mayores, que es el incremento de la interioridad. ¿Qué es? Volverse más para adentro. Contar 50 veces la misma anécdota. ¿Sí? Porque personas mayores cuentan una y otra vez la misma anécdota. ¿Que tienen una demencia? No, 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 no. es porque están enfrascados en el trabajo psíquico de esto, de mantenerse integrados y de dar cuenta de quién soy yo, ¿sí? Todos esos recuerdos que a ustedes les cuenten, ser cualquier recuerdo, van a ser recuerdos específicos que dicen algo acerca de la persona, de quién fue, de qué hizo, de cuáles son sus valores, de las cosas que obtuvo, ¿sí? Dicen algo acerca de su identidad y de su autoestima, ¿sí? Y por eso es que los repiten muchas veces, porque precisamente están enfrascados en esto, en este trabajo de hacer un balance, ¿sí? De hacer una introspección y de hacer un balance de la vida vivida, ¿sí? Pero hay dos formas de hacer este balance, ¿sí? Hay una forma de hacerlo de manera más positiva,
que tiene que ver con la reminiscencia, es decir, con recordar, recordar distintos eventos, recordar de la familia, recordar de los roles, recordar de lo que se ha hecho cuando se trabajaba, de distintas situaciones que uno ha vivido, ¿sí? Recordarlos de manera general, ¿sí? Y esto, que digan algo de quién soy, de quién he sido, de qué he hecho, de qué me han valorado cuando era joven, ¿sí? Eso es un recuerdo que tiene que ver con la reminiscencia y es positivo porque ayuda a esta reconstrucción y a esto, a encontrar nuevos sentidos y de hacer este balance general de la vida, ¿no? Pero hay otra forma de recordar que no es tan buena, que tiene que ver con el recordar nostalgioso, con la nostalgia. Eso de recordar y querer volver hacia atrás, ¿sí? Todo tiempo pasado fue mejor, porque en esa época los valores eran estos y no como ahora, ¿sí? Cuando uno intenta volver a eso o quedarse en eso, es bastante menos constructivo para este recordar, ¿no? Para este balance que uno va haciendo. ¿Por qué? Porque le va poniendo peso positivo al pasado y peso muy negativo al presente, ¿sí? Entonces, obvio que se va a sentir mal, que se va a sentir fuera de lugar y que va a sentir como que la vida no ha tenido sentido o no tiene sentido en el presente, ¿sí? Esto lo van a ver ustedes en las historias de vida. Y personas mayores les encanta contar su vida porque precisamente es el trabajo psíquico, como les digo, en el que están enfrascados, que es de hacer introspección, de darle sentido a su vida y hacer un balance de la vida vivida, ¿sí? Algo muy interesante, la asistencia, no, ya les voy a pasar el link para que ustedes pongan la asistencia ahí. Nosotros no les tomamos, sino que son ustedes tienen que llenarlo y después lo regulan ya la gente de la gestión. Em, Otra cosa muy interesante que sucede en las personas mayores es una inversión en la perspectiva del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno es joven, uno pasa mucho tiempo pensando en el futuro y poco tiempo pensando en el pasado, ¿sí? Cuando yo les pregunto a mis estudiantes que están en el segundo año de la licenciatura, cuando les pregunto cuánto tiempo pasan pensando en el futuro versus cuánto tiempo pasan pensando en el pasado, ellos me dicen 80-20, me dicen, que el 80% de su tiempo ellos están pensando en el futuro. Bueno, en la vejez sucede lo contrario, ¿sí? Nosotros empezamos a pensar más, nos llama más la atención o tenemos mucho más energía puesta en el pasado que en el presente y mucho menos en el futuro. ¿Por qué? Porque ya empezamos a pensar que nuestro tiempo es corto, es finito, ¿sí? Que ya no hay mucho más para adelante. Entonces, esa energía que tenemos todavía psíquica, muchas veces se vuelve hacia atrás, hacia el pasado, hacia el recuerdo, hacia las historias vividas, ¿sí? Hacia el recordar. Em, y esto también está dado porque muchas veces hay una necesidad de trascendencia, ¿sí? Em, los psicoanalistas dicen que nosotros tenemos un deseo de inmortalidad simbólica, es decir, que nosotros queremos pensar que algo va a sobrevivir de nosotros, que algo va a quedar de nosotros. Y nosotros muchas veces nos ponemos en esto, ¿no? En hacer cosas que nos trasciendan o que queden de nosotros, porque sabemos que el tiempo que tenemos es corto, ¿no? Por ejemplo, les cuento que mi padre tiene 85 años, va a cumplir 86, y él está escribiendo la historia de todas las instituciones del pueblo, por ejemplo. Él quiere que quede, porque sabe que es una de las personas más mayores del pueblo, entonces se ha dedicado a escribir la historia de la iglesia, la historia del hospital, ¿sí? La historia del consorcio, de todas las instituciones más importantes del pueblo, para que queden. Eso es necesidad de trascendencia,
¿sí? El pensar qué va a quedar de nosotros y dejar algo que les quede a los que se quedan, ¿sí? Hay Y es una una muy buena necesidad. actividad cognitiva esa también. Totalmente. Y eso es una gran intervención que ustedes pueden hacer, ¿sí? Eso de ponerlos a recordar, a hacer historias, a contar cosas que acontecieron en su vida, cosas importantes, porque eso tiene que ver con los cuidados narrativos, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y que sirve obviamente de entrenamiento cognitivo, por supuesto, ¿sí? Entonces, piensen, ¿no? Él porque se le ocurrió a él y él le gusta hacer esas cosas, pero es una gran intervención para hacer con las personas mayores, ¿sí? Eso Profe, de, sí, esto que quiere hacer su papá, yo ya lo viví con un señor hace 2 años que ajá, tenía 100 años y él ajá, fue uno de los fundadores del pueblo que se llama Ceres en Santa Fe. mira, Y él dice, yo entré a trabajar al primer banco, dice, cuando yo tenía 12 años. Es más, tengo la historia escrita. Todavía en ese tiempo él cognitivamente estaba bien. En un año se deterioró mal. Y me mostró un libro que era así el libro, con fotos, chan, con todas las anécdotas del pueblo. Me dice, mira, acá estoy yo, mira, dice, chiquitito ya estaba en el banco. ah, Y yo estaba con él sábado y domingo, todos los sábados y domingos contaba lo mismo, pero yo me ponía así, ay, sí, no me digas, qué interesante, Robertito, no te puedo creer, contame, contame. Y sí, yo andaba en moto, mira, esta es la foto, soy yo. Por ahí seguramente no lo era, qué, pero él me lo decía. Y yo le prestaba tanta atención que apenas me veía llegar el sábado, sacaba el librito y nos contaba y me contaba y me contaba todo lo que decía en el libro. mm, Después la hija me dijo que sí, que él había sido parte de uno de los narradores, digamos, del libro ese, parte de la historia. Fue muy interesante. qué bueno, buenísimo, buenísimo, perfecto. ¿Sí, Karina? Profe, Sí, quería compartirles que sí, tengo, bueno, acompaño dos adultas mayores ujú, diferentes, de un extremo a otro. Bueno, la primera en una residencia, que bueno, tiene bastante, digamos, un deterioro bastante de demencia senil avanzado ujú, y depresiva. mm, Yo voy una vez a la semana, nomás una horita, y todos los viernes lo mismo, diciéndome de las quejas, que ya me voy acá, que yo ya elige mi hijo, y depresiva, ¿no? Todo mm, negativo, pero todos los viernes me dice siempre lo mismo. Y se mm, olvida, no se acuerda de mí. claro, ¿Te acuerdas de mí, Carmen? Ay, perdóname, señorita. Y así, ¿no? Eso por mm, un lado, que es una situación que, bueno, lamentablemente veo un abandono total de afecto de parte de la familia. mm, Es una cosa triste por un lado, porque yo le digo a mi hijo, que te han dicho los médicos, porque la verdad que a mí, ¿no? Yo no soy médica, nada de eso, pero me llama la atención cómo se olvida, cómo no capta, es como que no quiere, no tiene voluntad y se quiere ir, está abnegada ella, mm, porque ella se quiere ir, no quiere saber nada del lugar. Ella me dice, ah, viste esa enfermera, ¿no? mm, Esa es mala, o no sabes lo que, y así, una hora escuchando siempre lo mismo, profe, y queja, a mí me da como cosa, ¿no? mm, Yo escucho, acompaño, por supuesto, nada más que eso puedo hacer, ¿no? Y mm, también tengo una adulta mayor de 88 años que ha sido docente, que ha dado clase en el interior, docente del campo, y que ella escribió cuando, bueno, se dio la guerra de las Malvinas, ella escribió para los soldados y mm, no sé qué pasó con ese escrito. La verdad que desapareció. Lo creó ella, lo hizo ella. ajá, Una memoria, una capacidad cognitiva impresionante. Pero, ¿qué pasa? Ya hace 9 años, quedó viuda también. Picos de depresión, no quiere hacer nada, que mm, vive sola, que se le murió el marido, es como que ya no tiene a nadie y tiene 3 hijos presentes, tiene mm, nietos presentes también, pero no saque ese potencial que ella tiene. Yo le digo, pero doña Esther, usted puede escribir su historia de vida, ya que lo que mm, usted acotó de su papá, que me parece maravilloso, y una compañera también, eso lo cognitivo ayuda muchísimo. Entonces ujú, yo, totalmente. forma de convencerla, porque tiene una memoria, tiene una caligrafía, claro, ha sido docente, pero tiene Ujú, una cabeza, una lucidez
impresionante. Pero bueno, son dos realidades, ¿no? Diferentes. Y Totalmente me pongo diferente. yo a ver cómo sigo y cómo puedo hacer y cómo Mm. puedo reinventar en algo como para motivarlas un poco. Es que En el quizás caso de tendrías que encontrar algo que le guste, algo que haya hecho, algo que le gustara, si se ha dedicado a algo antes, encontrar algo por donde empezar a sacarlo un poquito de la queja, porque todos tenemos algo que nos gusta o nos ha gustado. Entonces, descubrir eso, si le ha gustado leer, si le ha gustado dibujar, si le ha gustado o esto, contar historias de su vida, ¿sí? De cómo era cómo eras vos, cómo era cuando eras adolescente, qué hacías, si todavía se acuerda ese tipo de cosas, para que pueda contar historias, ¿no? Y para poderlo sacar un poco de ese lugar de la queja y quizás ahí también puedes recordar algunas cosas. ¿Te acordás que hicimos esto y mostrarle algo que hayan hecho la vez anterior, ¿no? Una no, idea. profe. Muchas gracias, profe. No, Muchas nada. gracias. Después nos contas, ¿sí? Si lograste implementar algo y si pudiste encontrar algo, algún hilito por donde tirar, ¿sí? Em, entonces, dijimos, los cambios psicológicos son muchos los que suceden en este momento vital y que todos están marcados por esto. La necesidad re- remini- de la reminiscencia, de recordar, de rearmar la vida, de encontrar nuevos significados, ¿sí? Em, que se va planteando en las historias de vida, en este recordar, que algunas veces es más reminiscente y otras veces más nostalgioso, ¿no? Donde em- empiezan a surgir esta necesidad de trascender, ¿no? De dejar algo, de que quede después de que ellos ya no estén, y que también les va haciendo presente la finitud, ¿no? La muerte. Erickson plantea que, porque empezó a ver después que había personas que vivían más de 100 años. Entonces dijo, che, bueno, pero esta etapa que era desde los 60 hasta los 100 no es lo mismo que los que viven más de 100 años. Entonces él planteó un noveno estadio, ¿sí? Que no sería un estadio diferente, sino que sería como una profundización del anterior. Este noveno estadio no le puso otro nombre, sino que le puso noveno estadio, que sería, imagínense ustedes, cuando ya una persona tiene más de 100 años, es posible que ya las cuestiones físicas, las limitaciones físicas sean importantes, ¿no? Que ya tenga que depender de otras personas, que, que ya haya más cosas negativas que positivas, especialmente físicamente, ¿no? Y que pueda haber más sensación de desintegración yoica, ¿no? Que uno ya no quiere estar así porque tiene que depender para todo, ¿sí? Que hay cosas que ya no puede o que hace cosas que le gustaban que ya no las puede hacer, ¿sí? Que depende para todo. Entonces, posiblemente el cuerpo se debilite y las personas empiecen a sentirse extrañas de ese cuerpo, ¿no? Empiecen a sentirse como que no son ellos mismos, ¿sí? Entonces, em, en esta etapa especialmente es donde empieza a ser muy importante la etapa primera que les contaba, esta de confianza básica, em, porque como les digo, para poder dejar que alguien nos cuide y pensar que alguien nos va a cuidar bien, nosotros tenemos que haber tenido esa experiencia de muy pequeños. Si nosotros no la tuvimos, es muy posible que nosotros no seamos una persona que sea fácil de cuidar, ¿sí? Muy posiblemente nosotros desconfiemos de los otros, creamos que los otros nos van a hacer algo, ¿sí? Em, entonces ahí vamos a tener como dos vejeces muy distintas, ¿no? El que puede dejarse cuidar y el que no. Y la última frase que plantea Erickson de esta etapa, que sería como
la que resume todo este momento vital, dice que somos la huella que hemos dejado en el contacto con nosotros. Es decir, ya no es yo soy lo que sobrevive en mí, sino que es nosotros, todos nosotros, vamos a vivir en el recuerdo de lo que hicimos cuando nos relacionamos con los otros, ¿sí? Eso es lo que va a quedar de nosotros. Lo que hicimos para otros en el contacto con otros, eso es lo que va a sobrevivir de nosotros, ¿sí? Y fíjense qué interesante, ya no dice yo, dice somos, que es un nosotros. ¿Por qué? Porque dice también Erickson que nosotros pasamos de un yo social, o sea, de un yo me relaciono con los otros, a un yo existencial, a pensar que nosotros podemos trascender. Nuestra vida ha tenido sentido si nosotros hemos podido dejar algo a los otros, ¿sí? Ese es el sentido de la vida, que nosotros podemos morir, pero lo que hemos hecho, lo que hemos dado, lo que hemos sido para otros, va a seguir funcionando y va a seguir siendo parte de nuestro, ¿sí? Y que los otros van a seguir recordándonos y siendo parte de nosotros también, ¿sí? A pesar de que ya no estemos. Por eso la importancia de los nietos para los abuelos, de esto de contar historias, de dejarles em, las fotografías, de ¿sí? Escribir, de dejar las cuestiones legales ya listas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con esto, con el saber que tenemos un fin y que nosotros tenemos que poder hacer hasta último momento lo mejor para los que quedan. ¿Sí? Dice, nos decía nuestra profe, esta profe que les contaba que nos decía el del crisol, también nos decía que eso es una muerte erótica. ¿En qué sentido? En el morirse amando, ¿no? Morir amando a los otros, a los que quedan. El quedarse preocupado, pero preocupado bien, ¿no? O sea, saber que los otros van a poder y que uno ha hecho lo mejor que ha podido por los otros. ¿No? Que eso sería lo esperable eh, al final de nuestros días. ¿Mm? Sí, dígame. Bueno, en ningún momento, por supuesto, se nombra la tecnología, Ujú. pero yo ahí le veo, eh, para rescatar un poco la actualidad, la cantidad de nietos que han hecho famosos a sus abuelos filmándole Totalmente, videitos de TikTok. Hay abuelas sí, que ya están en streaming, así sí, con panelista fijo de algunos streaming, que cocina, totalmente, que maquillaje, que desfile de modas, y a mí eso me parece fantástico, totalmente, sí, sí. fantástico, fantástico, que quizás estos autores en su época ni se lo imaginaron ni fumados. No, totalmente, totalmente, pero esos son los legados, ¿no? El dejar Claro, cosas que claro, queden, sí, claro, sí, sí. totalmente. Y un tema que veo yo en los lugares donde participo que comparten mucho es el tema de los nietos. Y se Ujú. pasan recetas así de cómo hablarles, de cómo preguntarles, eh, y de cómo abordarlos con distintos temas. Hablan mucho de eso de los nietos. Totalmente, sí, sí, sí. ¿Ven? Son personas que están preocupadas, digo, ocupadas de lo que sucede, de relacionarse, el que valoran el rol de la abuelidad, ¿no? Del poder estar, el poder compartir con sus nietos. Entonces, eso también es un desafío, pero es una cosa hermosa que tiene la vejez también, ¿no? Cuando se da. También los prejuicios, dice, de las viejas ridículas. Sí, por supuesto, también, obviamente, que tenemos siempre los prejuicios atravesando todo esto. Pero también tenemos viejos desprejuiciados que pueden hacer estas cosas, aunque a algunos les lleguen a decir, ¿por qué estás haciendo eso? Mira qué mal lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, y ustedes se preguntarán, me imagino, ¿cómo será ver a una persona em, íntegra, ¿sí? Una persona integrada? ¿Cómo se ve una persona integrada de muchos años? Bueno, yo les tengo un video, pero se los voy a dejar en el aula.
Se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Mírenlo, es el video de una persona muy particular que le hicieron un videíto. ¿Y por qué están tristes? Porque no se los voy a pasar ahora. No, no, se los voy a dejar para que lo vean ustedes en el aula porque tiene varios minutitos y quiero que lo disfruten mucho. Eh, que ganó un premio porque hicieron un documental de esta persona. No es una persona cualquiera y no es que todas las personas viejas van a envejecer como ella porque ella es como súper, sí, resiliente y súper integrada, pero es lindo que lo puedan ver para que vean cómo se ve una persona integrada pese a todas las cosas que le han sucedido en la vida y pese a la vejez también y lo que dice de la vejez, ¿sí? Fíjense que habla también de la vejez y qué es lo que ella opina. Y eso lo vamos a charlar en la próxima clase que nos veamos. ¿Eh? Bueno, ¿les queda alguna pregunta, algo que me quieran contar, que me quieran decir? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, vieron ustedes que ya puse el formulario para que firmen la asistencia. Y otra cosa que les quiero decir es que vieron que vamos a hacer un enroque con la profe Marce. Entonces la profe Marce me dejaba esta clase a mí para que pudieran estar y aprender más de psicología y la próxima clase yo se los voy a dejar a ustedes a la profe Marce, que ella tiene los viernes de 8 a 10. No se preocupen porque también la va a grabar y la va a subir quienes no puedan estar, pero quienes puedan, por favor estén porque ella es muy capa y de lo que va a hablar es de lo que ella sabe que tiene que ver con las cuestiones corporales en la vejez, ¿sí? No quiero dárselo yo porque va a ser una mínima parte de lo que ella les pueda explicar, ¿sí? Entonces, disfrútenla, mátenla preguntas, porque sabe muchísimo, y disfruten la clase. Yo voy a estar para recibirlos, pero después los dejo con ella, ¿sí? Profe, o sea Sí, que el jueves que Gracias. viene no tenemos el y tenemos jueves el que, viernes. claro, el jueves que viene Gracias. no vamos a tener, Muy directamente van bien. a tener ustedes la clase el viernes con la profe Marce. Y los que ¿Sí? no podemos Gracias. estar el viernes vamos a tener falta. Va a estar grabado, no va a estar grabado, ¿sí? Obviamente que les vamos a disculpar porque nosotros hemos sido los que les cambiamos el día y el horario, ¿sí? Por eso les vamos a Profe, dejar. Sí, perdón, digo a las compañeras que la super aprovechen, ojalá yo pueda estar en la clase de la profe Marta, porque yo la tuve en corporal, juegos corporales, práctica 3. Así mm, que es una genia total, totalmente. sabe mucho, lo maneja de una manera totalmente, así que ojalá yo poder estar presente también, pero se lo digo a las compañeras que le saquen, porque es una genia, sin Sí, sí. demerecerla a usted también, por supuesto. No, 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 ella es capo de tutti capi. No, aprovechenlo. Y quienes no puedan, no se hagan problema porque lo vamos a grabar también y les vamos a pasar. De todas maneras, yo también les voy a pasar mensajitos para que no se confundan y se acuerdan que la semana que viene van a tener el viernes en vez del jueves. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, diga. Con el trabajo práctico que hicimos anteriormente, Estamos eso no lo terminando de no lo corre. corregir. Sí, sí, Ah, los estamos porque corrigiendo. me produce mucho estrés no saber que no sé. ¿Sabe qué pasa? Que no, Ay, como no he terminado de corregirle, soy yo, la profe ya terminó, la profe Marce, soy yo la que no he terminado todavía para no, como los conozco y sé que si a algunos les doy la nota y a otros no, los que no tengan la nota van a cortar más clavo, entonces se las voy a subir a todos juntos cuando estén todos listos, ¿sí? bueno, profe, Aguanten un gracias. poquito más. Profe Elena, estos alumnitos van a envejecer con una ansiedad. Sí, sí. Pero no, la profe tiene limitaciones físicas, así que hace lo que puede. Así que, no, ya la semana que viene ya vamos a estar con las devoluciones y ustedes van a tener, eso es importante. Yo les voy a devolver por el medio que ustedes me han entregado. Los que entregaron por el aula virtual, yo les voy a poner en el aula virtual la devolución, pero recuerden que esa va a ir a la persona que lo presentó, ¿sí? Entonces no lo van a tener todos los del grupo. Ustedes se van a tener que fijar y ustedes, el que lo presentó, se los va a tener que compartir a los otros, ¿sí? Yo les voy a escribir para que sepan cuando ya estén todas las notas y las devoluciones para que puedan ustedes verlas, ¿sí? Y después les voy a hacer una devolución general porque también hay muchas cosas que quiero charlar con ustedes, ¿sí?
Buenísimo, gente. Ha sido un gusto verlos y verlas y nos Profe. vemos la semana que viene, ¿sí? Profe, eso Sí. significa de que hay pautas que no están tan bien, o sea que más ansiedad nos da. Ustedes piensen que todo es perfectible, todo se puede mejorar, así que no se asusten, ¿sí? Del 7 para arriba nos conformamos. Ustedes piensen que no hay desaprobados acá, puede haber rehacer, ¿sí? Entonces le vamos a dar pautas para que ajusten, ¿sí? Profe, perdón que Sí, moleste. sí, no hay problema. Consulta, fecha del próximo parcial. Y el próximo parcial va a ser 25. el 25. Yo les voy a escribir, sí, les voy a escribir y les voy a pasar todas las particularidades y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Recuerden que yo voy a estar la semana que viene también en la clase, así que si tienen dudas, ahí seguramente ya les demos como las pautas para que estén más tranquilos, ¿sí? Perfecto. Gracias. Gracias, profe. Buenísimo, gente. Nos vemos. Que anden bien. Chao, Gracias, profe, hasta la semana que viene. Buena semana. Profe, nos vemos.